Hola, recibe un abrazo desde cualquier parte de donde nos veas. Qué bueno que has tomado este tiempo para esta conferencia que fue pensada para ayudarte en estos momentos complicados que tal vez has tenido, tal vez momentos de pérdidas, y solamente juntos en la palabra poder encontrar la paz que nuestro corazón necesita. Alguien escribió: si nunca tuvieras dolor, ¿cómo sabrías que yo soy el sanador? Si nunca tuvieras problemas, ¿cómo sabrías que yo puedo resolverlos? Si nunca tuvieras dificultades, ¿cómo sabrías que yo soy tu rescate? Si nunca tuvieras tristeza, ¿cómo sabrías que yo soy tu consolador? Si nunca tuvieras un error, ¿cómo sabrías que yo soy perdonador? Si lo supieras todo, ¿cómo sabrías que yo contesto tus preguntas? Si nunca tuvieras sufrimientos, entonces ¿cómo sabrías por lo que yo pasé? Si nunca pasaras por el fuego, entonces ¿cómo podrías llegar a ser puro? Si yo te diera todas las cosas, ¿cómo las apreciarías? Si nunca te corrigiera, ¿cómo sabrías que te amo? Si tuvieras todo el poder, entonces ¿para qué me necesitas? Y claro, es una letra, es un texto el cual hace alusión a Dios hablándole al hombre. Pero me llama la atención cómo esto tiene mucha relevancia en nuestras vidas y en nuestros días. Es cierto, ninguno de nosotros quisiera perder algo que ha amado tanto. Ninguno. Quisiéramos siempre tener una vida en la cual los seres queridos, o el trabajo perfecto, o el buen sueldo que tuvimos, o las buenas relaciones que tuvimos, duraran para siempre. Pero cuando un evento como estos nos sorprende, como la pandemia nos sorprende, entonces realmente nuestra vida entra en crisis. Y tenemos que recordar en quién está nuestra esperanza. Tenemos que recordar la calidad de esperanza que tenemos en nuestras vidas. Nuestra esperanza en Cristo. Y Cristo nunca se moverá. Cristo seguirá siendo fiel en nuestras vidas. Y es por eso que podemos continuar en esta tierra mientras el Señor lo permita. Yo sé que nuestra seguridad ahora, pues no tiene nada que ver con seguridad. Es más, podremos estar más inseguros hoy por hoy que seguros en alguna área de nuestra vida. Nos da miedo salir al súper, nos da miedo siquiera ir a la tienda, mucho menos pensar en hacer un viaje porque nos da miedo, tenemos temor. Y realmente esta es una situación muy normal en la vida del ser humano, es más, aún muy normal en la vida de los cristianos. Si de repente has escuchado como no tengas miedo, no tengas temor, pues realmente es algo que no podemos tener ahora, la seguridad. Realmente estamos viviendo en un tiempo en el cual el temor y la inseguridad han rodeado, han abrazado nuestras vidas. Y tanto tú como yo queremos encontrar el momento, encontrar la puerta, encontrar las herramientas para ser libres de este temor y de esta inseguridad que constantemente vivimos. Queridos amigos o hermanos, esta inseguridad no se quita recitando algunas cosas. Este temor no se quita poniéndonos o untándonos algo. Es un temor y es una inseguridad que tiene que ir siendo trabajada para ir siendo quitada de nuestras vidas. No va a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí podemos ir alimentando nuestra alma y nuestro espíritu de la palabra de nuestro Dios, la cual nos dará libertad de este temor, de esta inseguridad, en un proceso de algún tiempo, de algunos días. El Señor sabe en qué tiempo nosotros podremos ser libres de esta seguridad, de esta inseguridad y este temor. Y hay dos pasajes claves que me llaman mucho la atención en el Nuevo Testamento, y me gustaría que fueras conmigo a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Me llama la atención desde la perspectiva que se escribe en la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer de esta manera. Dice: por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Hablaba Pablo de esto, que había sufrimiento, que la condición en la que él estaba no era una condición
no era la mejor condición. No era una condición que él pudiera recomendar. Él mismo habla la situación en la que estoy, estos padecimientos que estoy sufriendo, el momento en el que ahora estoy, dice la Escritura, hablando de Pablo, son momentos críticos, son momentos de padecimiento, son momentos de sufrimiento en prisión. Y tal vez la situación en la que tú estás no es una prisión. Tal vez tu casa ya se volvió una prisión porque estás ahí durante 6 meses o más. Pero déjame decirte que los momentos de sufrimiento son los momentos muy ideales, muy claros, muy perfectos para que Dios tome nuestra vida y empiece a transformarnos a la imagen de Cristo. Mira, cómo Cristo nos va a transformar a su imagen si no es a través de los padecimientos. Todos nosotros quisiéramos ser transformados a la imagen de Cristo en comodidad, a la imagen de Cristo en una situación de bonanza, de estabilidad, pero realmente ahí no es donde se forja el carácter de Cristo. No es donde tú y yo tenemos seguridad en Cristo, sino realmente en los momentos difíciles, complicados. Y dice Pablo, pero no me avergüenzo de ello. Me encanta esto. Me llama mucho la atención la actitud de Pablo, la dependencia de Pablo a Cristo. No me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz, y nota esto, de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Otras versiones mencionan de guardar mi depósito hasta aquel día. Y no vamos a entrar en temas teológicos, sino vamos a tomar la parte práctica, porque estoy seguro y convencido hoy más que nunca que la palabra tiene que ser práctica en nuestras vidas. ¿Cómo la puedo vivir? ¿Cómo la puedo atesorar? ¿Cómo la puedo poner en práctica en mis días, en mis horas constantes? Y una cosa que yo veo aquí claro es que Pablo sabía perfectamente que no importaban sus circunstancias, sus condiciones de vida, Dios estaba trabajando, estaba comprometido, le había dado su palabra, si lo podemos llamar de esta manera, a Pablo, de que él iba a guardar el depósito, y muchos coincidimos que es la salvación hasta el último día. Pablo más adelante escribe, en base a esto, que el que nos llamó, él mismo nos guardará y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, queridos amigos y hermanos, Dios no va a descansar. Dios no va a dejar a medias algo que Él ha iniciado. Y esto nos tiene que llevar a tener seguridad en Cristo. Hermanos míos, somos invencibles hasta que Cristo haya terminado su propósito, su plan en nuestras vidas. Somos invencibles, antes no. De otra manera, somos inmortales hasta que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Es muy interesante notar esto. Ahí es donde el proceso de ir dejando la inseguridad, ir dejando el temor empieza. Porque empiezo a creerle a Dios, empiezo a decirle, Dios, tienes razón. Dios, empiezo a recordar lo que de alguna manera he escuchado, porque yo sé que si estás en la vida cristiana hace mucho tiempo, esto lo has escuchado, pero tal vez es momento de hoy recordarlo, hoy creerle a Dios, hoy atesorar esta promesa en nuestros corazones. Señor, tú guardarás mi vida, tú guardarás mi salvación, no hay pierde, tú lo harás hasta que cumplas tu propósito en mí. Hermanos míos, amigos, la idea clara que yo veo en la Escritura es, mi vida tiene que seguir, mi vida tiene que continuar, porque Cristo sigue trabajando en mí. Si Cristo sigue trabajando en mí, si Cristo sigue trabajando en ti, entonces podemos ir poco a poco diciendo, tengo que continuar
con mi vida. Lo que el Señor permita en mi salud, lo que el Señor permita en mi cuerpo estará dentro de su plan perfecto, dentro de su plan ideal para mi vida, porque Él sigue trabajando en mí. Claro, esto lleva a una vida total de dependencia de Dios y en Dios. Dios, sé tú en mí y no yo, más tú y menos yo. Porque mira, si tú ves la situación en la que estaba Pablo estaba en una situación de prisión, de dificultades, seguro de inseguridad. Qué interesante. Si algo tenía seguro, era la inseguridad. Es muchas veces con nosotros similar. Si algo tenemos seguro, es inseguridad. Pero a pesar de eso, él sabía que en quien había creído iba a guardar, iba a ser fiel, iba a ser leal con Pablo hasta el día de su regreso. La seguridad, la confianza, no radica en que las cosas nos vayan bien. La seguridad y confianza radica en quién es Dios, lo que ha prometido y lo que está haciendo en nuestras vidas. Déjame ir a un pasaje más para estar concluyendo esta cápsula de enseñanza. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda Tesalonicenses 3:3, versión 60. Dice de esta manera: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La pregunta es, ¿qué notas de Dios en este versículo? ¿Qué notas de su carácter? ¿Qué notas de su esencia de Dios en este versículo? Algo que nos va a llenar de gozo, nos tiene que llenar de gozo es esto: fiel. Pero fiel es el Señor. ¿Fiel a qué? Pues fiel a sus promesas, fiel a que guardará de nosotros, fiel a que estará con nosotros. Por esto, porque Él es fiel, nosotros podemos tener seguridad, reiniciar nuestra seguridad en Él, volver a confiar en Él, volver a hacer nuestra vida, volver y salir al súper, obviamente con cuidado, volver y hacer ciertas cosas, porque fiel es el Señor. Hoy Dios nos está diciendo, te está diciendo a ti que Él es fiel a sus promesas, que Él te guardará hasta que su propósito en tu vida esté terminado. Si tú has perdido un trabajo en este tiempo de pandemia, ese trabajo era hasta ahí. Ahí se cumplía el tiempo de tu buen trabajo, de tu buen sueldo. Si has perdido a un ser querido, ahí era cuando Dios terminó el proceso, su plan con estos seres queridos. Y así con muchas cosas. Hay algo que no cambia, que fiel es el Señor. Me encanta la culminación de este versículo, que os afirmará. Y no solo nos afirmará, sino también nos guardará del mal. La seguridad de nuestras vidas, la confianza se reinicia, se reactiva cuando recordamos que fiel es el Señor, cuando recordamos que Él nos afirma en Él, en su palabra, pero sobre todo que Él nos guarda del mal en cada momento. Seguros estamos en Cristo, seguro tenemos esperanza. Seguro podemos reiniciar nuestra vida, aún a pesar de las condiciones en medio de este tiempo. Hermanos míos y amigos, este cubrebocas sirve para protección de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Pero este cubrebocas no protege nuestra vida espiritual. Lo único que protege nuestra vida espiritual y nos hace sentir seguros es su palabra, por siempre y para siempre. Descansemos en Él, descansemos en su palabra, cuidémonos y sigamos a Dios con todo nuestro ser, por siempre y para siempre.
Bendiciones.